Amén. Bendito Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. Tu presencia está sobre cada uno de nosotros. Señor, tú has transformado nuestras vidas con tu presencia. Señor, queremos vivir de una manera como a ti te agrada, que en esta noche, a través de este capítulo de Hechos, capítulo 26, podamos aprender de la vida de este varón, Señor, cómo él dio la vida por lo que creía. Señor, necesitamos que las personas vean en nosotros que ya no somos los mismos, que tu unción nos ha cambiado, nos ha transformado, y que podemos hablarle a aquellos que aún no te conocen de lo que tu poder puede hacer en la vida de una persona que está derrotada, que está arruinada, que tú la puedes dar vuelta por completo y puedes cambiarlo todo en su vida. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Háblanos a través de tu Espíritu. Háblanos, Señor, directamente al corazón. Queremos, Señor, hoy escuchar lo que tú tienes para nosotros, para que mañana podamos compartirlo a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, queremos estar encendidos. Queremos que el fuego de tu Espíritu nos encienda. Señor, hay cosas que tú nos has mandado y que tenemos que guardar, como dice Levíticos capítulo 6. Señor, que cada mañana como sacerdotes tenemos que mantener el fuego encendido en el altar. Señor, guíanos para que ese fuego no se apague por ninguna circunstancia que se levante a nuestro alrededor, ni por un exceso de trabajo, ni por problemas que se levantan en la sociedad, ni por ninguna circunstancia externa. Señor, que podamos estar firmes en ti y como dice ese versículo, ese mandato que tú nos diste, que podamos poner leñas para que el fuego esté encendido. Señor, y quemar la grosura, quemar todo lo que está en nuestra carne, que no sirve para que tu espíritu crezca. Señor, y también nos dejaste directamente esa palabra, ir a ser discípulos y guiarlos hasta que estén listos para que puedan caminar y ellos hagan discípulos. Señor, queremos enseñar a las personas a que tengan un encuentro contigo, poder llevarlas a que pasen por las aguas del bautismo y poder salir de esas aguas, dejando todo el pasado bajo las aguas y levantarse con poder y con autoridad para servirte en libertad. Señor, gracias por esta palabra, por este tiempo. Bendice a los hermanos que están escuchando. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo es lo que sucede en la vida de Pablo. Un hombre que en este capítulo se sigue cumpliendo lo que le dijo Ananías de parte de Dios, ¿no? Qué importante es cuando hablemos a una persona y Dios nos use a través de su espíritu para guiar a esa persona a que tenga un entendimiento de lo que está mal, lo que está bien y de lo que Dios quiere hacer con su vida. Pablo esto lo entiende y la palabra que le da Ananías era que él le iba a hablar a los gentiles, que le iba a hablar a otros pueblos, que iba a ir a otras naciones, que le iba a hablar a gobernantes y que le iba a hablar a reyes y a naciones. Y vemos a lo largo de todos estos capítulos cómo Dios fue cumpliendo esta palabra en la vida de este hombre. Y, y cómo Dios lo cuidó y lo guardó, ¿no? También es una bendición el saber que Dios nos llama y Él nos acompaña y Él provee de todo lo necesario para que sus promesas
y su reino se manifieste a través de cada uno de nosotros. El capítulo 26 nos muestra ahora a Pablo llegando a hablar con un rey. Ya habló con un gobernante, ya habló con un capitán, ya habló con un hombre que viene directamente de Roma y, y Pablo saca a relucir una carta que él tiene guardada, que es romano, su nacionalidad romana. Y en el último juicio, él dice, apelo a César. Y esto hace que este hombre Festo, este gobernador, se lo lleve y lo tenga ahí en esta cárcel en Cesarea, esta ciudad que es como una capital romana, y, y ahí llega este rey. Y este rey Agripa, junto con su hermana Berenice, que no tenían una vida muy de amar a Dios, sino que al contrario, tenían una vida muy política, muy de egoísmo, de envidia y de pecados, porque algunos dicen que este hombre tenía hasta incesto con su hermana. Y esto nos recuerda a lo que le pasó a otro de los reyes que eran parte también de este gobierno en Israel, mezclado con las órdenes de Roma, que Juan el Bautista tiene que enfrentar y cómo eh, pierde la cabeza por esta jovencita donde este hombre deseaba estar con ella, ¿no? Cuántas cosas generan el pecado y Dios nos habla como con Juan el Bautista y como con Pablo. Hoy nos está diciendo a Dios, te toca a ti ser luz en medio de tantas tinieblas. Dios nos va a llevar a distintos lugares. Yo no sé a dónde Dios te quiere poner. Lo que sí sé que en el lugar donde estás, Dios te quiere usar. No es casualidad ese trabajo, no es casualidad ese estudio, no es casualidad ese supermercado, ese banco, ese lugar a donde tú vas. Dios te pone en ese lugar porque Él tiene un plan y ese plan tú eres parte para poder alcanzar a otros. Y esos otros van a alcanzar a otros, porque así se mueve Dios. Dios produce este despertar en nosotros para que despertemos a otros y ese otro alcance a las multitudes. Entonces, ahora sí, leemos. Dice versículo 1. Entonces, Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. No se olviden que Agripa, como rey, estaba interesado en escuchar qué cosas tenía Pablo para hablar. Entonces dice Pablo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por estos judíos. Y ya vimos que estos judíos no son todos los judíos, sino que son estos judíos judaizantes que tenían paralelamente a la palabra de Dios un montón de leyes y preceptos escritos por distintos rabinos, por distintos hombres con pensamientos que marcaban más fuerte en la humanidad que las leyes que Dios había impuesto. Y estos hombres lo vienen persiguiendo a Pablo porque Pablo empezó a predicar de un Dios verdadero, empezó a hablar de la resurrección, de la victoria de Jesús en la cruz, del cumplimiento de las profecías, empezó a hablar de Moisés, de la ley, y estos hombres empezaron a ver que sus negocios estaban empezando a generar pérdida. Entonces persiguen a Jerusalén y de Jerusalén lo persiguen ahora a Cesarea y están acá todos atentos, capitanes, gobernantes, todos a lo que Pablo empieza a hablar frente a este rey. Y fíjense que empieza a decir dichoso, ¿no? Y esto no, yo lo marcaba porque la palabra dichoso tiene que ver como bienaventurado, 3 veces feliz. Cuando se entiende esta palabra, se entiende de que es una bendición el que pueda estar ahí el rey para defenderlo frente a estas acusaciones que muchos de los que están ahí levantaron falso testimonio, porque hasta ahora
no hay nadie que pueda acusar. Hasta ahora no hay pruebas escritas, ni hay nada que compruebe lo que están diciendo estos hombres. O sea que solamente es lo que ellos dicen y el poder que tienen en lo económico y en lo político, pueden manejar los juicios, y si hubiera sido por ellos, ya lo hubieran matado como han matado a muchos. Y, y Pablo nos muestra cómo Dios nos cuida y nos guarda, porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros, así como con Pablo. Dice, entonces se empieza a defender, y lo primero que empieza a hacer Pablo es empezar a, a contar. Y antes de empezar a contar, él, él, él como que elogia al rey y le dice, soy bienaventurado que usted está acá y quiera escucharme, y sé que usted me puede defender. Y entonces dice el versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, Pablo está diciendo, soberano rey, usted tiene el poder, usted está acá para que este juicio sea justo, y, y empieza como a honrarlo, ¿no? Y esto nos da una enseñanza. A veces hemos atacado por querer predicar el Evangelio y terminamos peleando con los que nos están escuchando. Y acá Pablo nos enseña qué importante es llegar al corazón de la persona. Y Jesús también hizo lo mismo. Siempre llegó al corazón de la persona para que ese corazón sea una tierra preparada para que podamos tirar la semilla y la semilla pueda dar fruto. Porque si la tierra se endurece, la semilla queda afuera, el sol le pega y se seca. Entonces empieza a hablar de qué dichoso es él. Y como dice Mateo 5, ¿no? Qué bienaventurado, qué feliz y qué afortunado es que usted esté acá. Y después de esto empieza a hablar de las costumbres. Y claro, porque él era judío, y como judío conocía las costumbres del pueblo y entendía las leyes, y se formó en las mismas escuelas y estudió en los grandes rabinatos y tuvo grandes maestros. Entonces, este hombre iba a entender cuando Pablo hablara del Mesías y de los profetas y de lo que se anunciaba de la llegada de Manuel. Entonces, luego de presentar todo esto, Pablo empieza y dice, quiero hablarles primero de mi vida anterior. Y empieza a decir, pues mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, y remarca en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está marcando el grado, la denominación y el lugar que tenía él en el medio del pueblo judío. Y ahora, por la esperanza, remarquen esto, esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esperanza. ¿Qué esperanza y qué promesa? La que Dios le hizo a Abraham, padre de la fe, que le transmitió a Isaac y a Jacob. Cuando el judío hablaba de padre, se refería a ellos y de las promesas que Dios le dio a ellos como padre, y que estas promesas se cumplen en los que estaban ahí y se cumplen en nosotros. Esperanza de que todo lo que está escrito en las escrituras se van a hacer realidad un día. Y así como empezamos en el primer capítulo de Hechos, que el Señor le habló del reino y le mostró a sus discípulos cómo ascendía al cielo, y los ángeles le decían, así como Él se fue, Él va a regresar. Hoy nosotros estamos expectantes de todo lo que está pasando en el mundo. Terremotos, tsunamis, un meteorito que va a caer, y tantas cosas que están pasando, expulsan a un montón de personas de las naciones y las devuelven a su continente Latinoamérica, y esto nos habla de qué va a suceder, y nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que hoy más que nunca conocer las escrituras
y de lo que habla de los últimos tiempos es saber cuál es nuestro llamado. Esto no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dejar de proyectar y de hacer cosas en lo personal, pero sí tenemos que estar hoy más que nunca atentos, orando, clamando, intercediendo todo el tiempo y ayunando por los que se pierden. Es nuestra tarea, es nuestro llamado. Y, y Él marca esto de la esperanza que debemos tener en lo que dicen las Escrituras. Y dice, y, y la promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea, le habló de los patriarcas y ahora le habla de las tribus. O sea, le está marcando bien cuáles son sus raíces. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Le está diciendo, lo que yo estoy predicando está escrito. Lo dijeron los profetas, lo dijo Moisés y se cumplió. Y yo era uno fariseo que estudié y me preparé para guardar la Torah. Y entonces dice, versículo 6, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y entonces acá empieza la situación. Pablo les muestra todo lo que él creía, lo que preparó y estudió como buen fariseo, pero acá empieza a hablarles de que él tuvo un encuentro con Jesús y que él descubrió algo, que Jesús resucitó, que él murió en la cruz y venció a la muerte. Y ahora en los próximos versículos lo va a mostrar, pero no termina con este punto que enseguida dice, y yo como fariseo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces le dice, rey, yo tenía cartas para matar a estos cristianos, yo tenía cartas para matar a aquellos que creían en la resurrección de Jesús. Y con estas cartas, dice el versículo siguiente, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de estos santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y acá está hablando de cuando él dio el voto para que maten a Esteban. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los torcí a blasfemar. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Wow, fíjese qué tremendo, ¿no? Porque estaba de Jerusalén, perseguía a Samaria, Judea, y iba a naciones extranjeras y mataba a estos que hablaban de la resurrección de Jesús. Y ahora Pablo empieza a hablar de su conversión. 3 veces encontramos en el libro de Hechos a Pablo contando su conversión y a Lucas anotándolo de distintas formas para que se marque bien lo que genera Jesús en la vida de aquel que era un ladrón, un asesino, que era un adicto, que era alguien que maltrataba, alguien que tenía una vida desordenada, de cómo cuando tiene un encuentro con Jesús, Él cambia y transforma todo. Entonces dice, ocupado en estas cosas, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, para esto, los apareceré a ti para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y dar a aquellos en que me aparecen a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es tremendo, porque le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué pasó con Pablo? Él recibe este encuentro de Jesús, él tiene este cambio, esta transformación y recibe un llamado. Y yo noté tres cosas. Primero, la palabra esperanza. Segundo, la palabra resurrección. Y tercero, la palabra fe. Busqué la palabra esperanza, significa promesa de regreso. Y esto se activó en Pablo y se tiene que activar en nosotros. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él está atento a venir a buscarnos. Pero el Padre detiene su regreso por amor a los que todavía se pierden. Y nuestra tarea es la misma que entendió Pablo. Él quería ganar a todos los gentiles porque sabía que en la plenitud de gentiles el Señor regresaría. Y hoy estamos dormidos y quietos, entretenidos en un montón de cosas de este mundo y aún entretenidos en hacer cosas que sirven a Dios, pero no estamos ganando almas. No estamos abriendo los ojos de aquellos que se pierden. Hay temor en el mundo, hay muchos rumores y muchas cosas que se escuchan y pareciera que hasta los propios dibujos animados tienen más poder que la palabra de Dios. Escucho noticias todo el tiempo y gente en la calle y clientes que me dicen, los Simpson otra vez acertaron. El Papa se está por morir. Los Simpson otra vez acertaron. Está por caer el meteorito y va a traer un dolor en todas partes y ellos anunciaron un duelo en todas las naciones. Y nosotros tenemos en las escrituras la verdad y en vez de hablar esta verdad, dejamos que el mundo esté usando lo que hay a su alrededor para generar pánico y temor, cuando nosotros tenemos la palabra para traer paz y para traer consuelo y ánimo a las personas de que el mismo Dios que estuvo con Israel 40 años, no le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó abrigo y lo llevó a la tierra prometida, así está con nosotros. No nos faltará el pan, no nos faltará el agua, no nos faltará el techo, el abrigo, y llegaremos a la patria celestial, a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Esperanza de que cada una de las promesas escritas en su palabra, grabadas en nuestro corazón, se van a hacer realidad. Y la resurrección habla de la victoria del reino de los cielos sobre las tinieblas. Habla de que en Jesús somos más que vencedores. Él venció a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, a la desesperanza, al estrés, al desánimo. Jesús venció y abrió una puerta para que nosotros a través de Él podamos escuchar al Padre y podamos entrar al trono de su presencia y descubrir que hay una silla y un lugar en su mesa para que disfrutemos de lo que Papá Dios tiene para nosotros. Esto es lo que Pablo les predica. Pablo les predica de esta esperanza, de esta promesa, pero también habla de la victoria sobre la muerte. Y esto les molesta, porque los judíos hasta ahí están, pero no creen en la resurrección. Y Pablo predica este evangelio de arrepentimiento y de creer en el Mesías.
Y estos días veía cómo algunas personas en Israel le hacen una pregunta a los judíos de dónde se encuentra el versículo y están leyendo Isaías 53 y todos contestan, está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y todos se equivocan porque le leen Isaías 53, la promesa de la llegada de nuestro Señor y el cumplimiento. Y también tenemos Isaías 46 y, y también encontramos en el versículo 9 estas promesas de que tendríamos un libertador y que vendría a dar la vida por nosotros y después regresaría como un rey. Y, y esto habla de la fe de creer en el reino. No somos personas de esta tierra, somos personas como embajadores que compartimos un mensaje de reino. Necesitamos vivir con la mente de Cristo. Necesitamos estar parados en la esperanza con la que murieron los mártires, con las que vivió los primeros patriarcas, creyendo en algo que no podían ver con sus ojos, pero sí podían ver con el Espíritu. Nosotros no podemos ver, pero sentimos a nuestro Señor y esa esperanza nos da promesas que nos llevan a caminar en el reino a través de la fe. Por eso que necesitamos ver como vio Pablo, la luz de Cristo. Y él en ese lugar recibe un llamado, una indicación. Pero él tuvo que arrepentirse y tuvo que tener un cambio. Tuvo que experimentar el poder encontrarse con Jesús. Los que nacimos dentro del ámbito de una iglesia y somos los mal llamados hijos de cuna, creemos en un Jesús por nuestros padres, hasta que tenemos un encuentro personal con Jesús. Tuve varios encuentros personales con Jesús. Una vez en una plaza, un hombre me vino a hablar y cuando abro mis ojos estaba en el suelo. Y este hombre me habló de un misionero y cómo este misionero viajó a China y estuvo ministrando en China y durante un año ganó un solo discípulo. Y su iglesia que lo enviaba y lo sostenía, lo mandó llamar porque dijo, no funcionó tu tarea. Pero mientras que este hombre estaba ahí con este discípulo único, le hablaba de una escuela, una iglesia, le hablaba de un estacionamiento con muchas camionetas, de un hospitalito. Y este hombrecito, Lee Chung-hwa, decía, amén, sí, amén. Y este hombre vuelve a Estados Unidos desilusionado, frustrado. Y después de un año le llega la carta con un boleto de avión para regresar a China. Y él toma este boleto y vuelve a China y cuando llega lo reciben en una camioneta, lo llevan al barrio donde él estaba y ve la escuela, ve el parking, ve el hospitalito y ve una iglesia. Bajan y cuando entran todos se ponen de pie y en el frente predicando su único discípulo. Todo esto me lo contaba este hombre con un perro grande en una plaza, donde yo estaba en una mesa y mis amigos con los que empezamos repartiendo folleto y predicando el Evangelio, al cuarto domingo ya no vinieron y yo dije, esto no funciona, se termina el mes de la Biblia de septiembre y el mes que viene ya no sigo evangelizando. Cuando este hombre termina de ministrar, yo no me acuerdo, estoy en el suelo y cuando me levanto me encuentro con la gente de la plaza que me abanica y yo descubro que Dios me habló directamente. Y dije, a partir de hoy, no vivo el Evangelio de mis padres, sino el Evangelio de Dios. Antes había escuchado la voz de Dios antes de bautizarme, porque había ido a un lugar con mis amigos, porque quería que ellos me vieran y me aprobaran y que me hicieran parte del secundario, y fuimos al Luna Park. Y en el Luna Park tocó una banda de heavy metal muy pesada, y cuando yo entré ahí pensé que estaba en el infierno. O sea, la música como nunca en mi vida escuché,
jóvenes que sacudían sus cabezas, alcohol, droga, todo lo que puedes imaginarte. Pero yo en medio de ese ruido escuché una voz que me decía, si no te vas, te morís. Pregunté quién me habló y nadie me contestaba, me decían, dale, disfrútalo, no pierdas, no pierdas acá la onda. Segunda vez la voz me habla más fuerte y me vuelven a contestar lo mismo, no cortes el mambo, dale, disfrutá. Pero la tercera vez la voz me dijo, si no te vas, te morís acá. Y la voz fue tan fuerte que me agarró piel de pollo en todo el cuerpo y salgo del lugar y ese domingo pido bautizarme y pasaron 40 años y yo le doy gracias a Dios porque Él nunca me dejó. Y luego de eso, un día Él me ministra y me dice cuál es mi llamado. Y a través de muchos que eran misioneros en Argentina, desde pequeño, desde adolescente, de joven, me fueron marcando un llamado para ir a las misiones y predicar hoy, luego de predicar en más de 57 iglesias en todo nuestro país de Argentina, me empezó a llevar a México, a Paraguay, y de ahí saltar a Europa y empezar a ministrar en distintos lugares. Pero al igual que Pablo, tuve un encuentro personal con el Señor y mi testimonio lo comparto para que otros puedan creer. Y Pablo está haciendo esto, está compartiendo su testimonio para que ellos puedan creer que él tuvo esperanza, tuvo una palabra de reino y su fe se activó porque vio aquel que él perseguía. Nadie se lo contó, él mismo lo vio, él mismo tuvo este encuentro personal. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús para tener de qué compartir y qué hablar. Necesitamos, y, y fue importante esta palabra, experimentar la conversión. Porque podemos ser cristianos de nombre, pero no estar convertidos. Podemos conocer la escritura, versículos de memoria, grandes canciones y hasta tener un léxico evangélico. Y la gente diga, tú eres cristiano porque dices amén, aleluya, gloria a Dios, y sabes orar y tienes versículos. Pero eso no. Dios quiere que estemos verdaderamente convertidos y la conversión es me arrepiento de mis pecados y no peco más. Porque esta conversión hizo que Pablo cambiara por completo y nunca más fue el mismo Pablo. Lo segundo, él fue obediente a la visión. Él descubrió lo que Dios le hablaba y no se salió del camino. Y, y las cosas difíciles que pasamos muchas veces nos llevan a ser valientes y confiar en Dios. Pablo pasó por un momento muy difícil, 3 días sin ver, hasta que llega Ananías y sana sus ojos, aunque dice la escritura que tenía un aguijón en uno de ellos, para recordar siempre que Jesús lo había llamado y le había dado una misión. Y, y lo primero que te quiero decir ahora es, Dios nos llamó y nos dio un llamado, y ese llamado es irrevocable. Si estamos acá, estamos porque Dios nos está hablando, para que en la tierra donde vivimos y en el lugar donde estamos, seamos personas transformadas para transformar a otras. Y esto es metanoia, ¿sí? Cambio de mente. Dios quiere cambiar nuestra mente. Hasta hoy pensaba de una manera, pero Dios hoy quiere que vivamos una metamorfosis donde nuestro cuerpo se cambie totalmente y podamos entender el llamado, podamos ser transformados, nuestra mente cambiada por la mente de Cristo y podamos vivir en esa asignación que Él nos dio. Y Pablo habla ahora de, yo tuve una revelación en Damasco, y esta revelación la llevé a Jerusalén, y esta revelación la llevé a Judea, y esta revelación sé que la tengo que llevar hasta el último lugar de la tierra. Y Pablo no va a parar y no va a frenar, no importa lo que venga por delante, hasta que él llegue al último rincón de la tierra donde Dios lo quiera llevar. Y acá entonces puse una palabra, Dios trajo orden a la vida de Pablo, orden. Y el orden viene
como dice Mateo 4:17, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice, el orden viene cuando ustedes se arrepientan de todas las cosas que hicieron mal. Y hermanos, podemos tener 40 años, 50 años en Cristo, pero todavía no estamos viviendo en santidad. Todavía hay cosas que nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestro testimonio, nuestra expresión, nuestra vida todavía no tiene un orden. Y, y yo anoté hoy, y nuestro orden nos tiene que llevar a pedirle al Señor que nos gobierne y que Él tome el control de todo. Y que eso se convierta en un estilo de vida. Y un estilo de vida significa vivir en santidad. Necesitamos vivir en santidad para cumplir con nuestro llamado. Entonces, necesito traer orden, necesito vivir en santidad, necesito nuevamente cumplir con mi llamado. Y ahora está acá Pablo, cumpliendo con su llamado. Ahora tiene a capitanes, tiene a gobernantes, tiene a judíos de poder, a la élite del momento, y tiene a Dios usándolo a él para poder nuevamente hablar del reino de los cielos manifestado entre los hombres, Jesucristo. Y, y esto es tremendo, porque Él les empieza a ministrar a tal punto donde llegamos al, al versículo 29, dice, ¿crees, oh rey Agripa? Y, y los profetas, ¿tú crees? Como diciéndole, tú conoces, tú sabes todo lo que estoy diciendo. Y en el versículo 30 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, wow, por poco me persuades a ser cristiano. Wow, wow, qué tremendo. Su testimonio toca el corazón de este rey pecador y mentiroso. Y se imaginan todo lo que estaban ahí. Porque Pablo no hace otra cosa que hablar de las escrituras. No hace otra cosa que hablar del amor de Jesús. No hace otra cosa de hablar que él vio la gloria. Y él le muestra tres cosas. Que él está confiado en el regreso del Señor. En que él está dispuesto a darlo todo en valentía porque está por morir, encarcelado, no sabe si apedreado, no sabe si lo van a cortar su cabeza, pero él está predicando ahí con libertad y con poder. Tiene valentía, no le importa nada. Ay, pastor, pero si yo predico, capaz que me echan del trabajo. Si yo predico, mis amigos ya no me quieren hablar más. Si yo predico, capaz que me empiezan a dejar a un lado en el lugar donde yo me muevo. A Pablo no le importó nada. ¿Por qué? Porque fue valiente y anoté esto último. Y fue apasionado. Y dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que están acá puedan comprender los hechos cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, era injusto estas cadenas. Estas cadenas fueron puestas por los hombres, pero Dios ya me hizo libre. Y hermano, hay muchas cadenas que nuestra mente y lo que vivimos en este mundo nos estamos poniendo. Pero Dios nos hizo libre. Y toda cadena hoy tiene que caer. Y dice, cuando había dicho esto, estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraban aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Hermanos, Dios te va a dar autoridad y poder para que en cada lugar donde estés, toda injusticia sea derribada y haya justicia en el nombre de Jesús. Niños, adolescentes, jóvenes, familias, amigos, necesitan ver a nosotros que las cadenas fueron rotas, que no hay cadenas, que Cristo nos hizo libre y que esa libertad que tenemos nosotros puede estar también en sus vidas. Y dice
el último versículo. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y otra vez empezó de nuevo todo. Es que por más que quisiera Pablo, su vida no dependía de él, dependía de lo que Dios tenía preparado. Hermano, tu vida, mi vida no depende. Hoy estamos en este trabajo, capaz que cierra ese trabajo y nos llevan a un trabajo diferente. Y nosotros decimos: Señor, porque estaba cómodo, me gustaba, cobraba bien. Y Dios te dice: es que ahí ya está. Tengo preparado un lugar donde hay gente que necesita escuchar mi palabra. Y tú estás encendido y apasionado y eres valiente, estás dispuesto a morir. Listo, ven y extiende mi reino. Y faltaba cumplirse lo último. Pablo ya le había predicado a los gentiles, Pablo ya había predicado a Judea, a Jerusalén, a Samaria. Pablo ya le había predicado a gobernadores, a capitanes, a empresarios, a gente importante en la política. Y ahora le predica al rey que por poco casi se convierte. Y ahora lo van a llevar a Roma, a ese lugar donde Dios tenía preparado el destino final para Pablo. Yo no sé cuál es tu destino final. Lo que sí sé es que si estás escuchando es porque Dios tiene un plan en tu vida. Él quiere darte esperanza, Él quiere darte una visión y Él quiere activar tu fe para que todas las promesas de Dios se cumplan en tu vida y este año 2025 puedas encontrarte con personas que necesitan tu palabra, tu abrazo que viene de parte de Dios. Bendito Padre amado, gracias por esta palabra. Señor, que podamos entender nuestro llamado, que podamos ser apasionados, Señor, que podamos dejarlo todo por servirte a ti. En medio de un mundo que cada vez demanda más trabajo, que demanda más finanzas, que demanda más necesidad económica, Señor, nosotros apartamos nuestro tiempo para poder predicar usando las redes, hablando de boca en boca, repartiendo un volante. Señor, danos a cada uno las herramientas para que en el lugar donde estemos, donde vayamos, podamos ser como Pablo, un testimonio vivo de lo que tú hiciste en nuestras vidas. Señor, estamos en el principio de algo grande. Señor, el mundo, el mundo se está manifestando, la tierra está moviéndose y la maldad está creciendo a tal punto donde sabemos que viene una ola de mucho dolor y de mucha muerte. Señor, que podamos ser luz antes que la gente tenga que morir, para que su muerte no sea eterna, sino que su muerte sea un paso a la eternidad. Señor, que este sea un tiempo donde podamos arrepentirnos, pedirte perdón por nuestros pecados. Limpia nuestras bocas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que, Señor, podamos caminar en santidad y podamos vivir siendo luz, y que, Señor, donde estemos, podamos ser atalayas para esa familia, para esa gente, para esos niños, para esos adolescentes, donde tú nos pongas, Señor, que podamos hablar de tu amor y de tu regreso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en su nombre somos más que vencedores. Tú eres el regalo que Dios nos dio. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tu sangre nos hace libre. Señor, gracias, porque tú traes orden a nuestra vida. Tú limpias nuestras vestiduras y pones en nuestra mano aceite para poder sanar al afligido. Señor, clamamos por los que se pierden. Bendecimos a Israel. Bendecimos todo el continente, Señor, de Medio Oriente. Señor, te pedimos por la paz en Europa. Te pedimos, Señor, por que todas las malas noticias que se levantan de un cambio de papa y de cosas ocultas que se están moviendo en los grandes gobiernos, Señor, que nosotros como embajadores del reino de los cielos podamos estar listos como mártires a morir por lo que creemos.
Señor, te pedimos por el continente donde vivimos, desde Canadá hasta el último rincón de Argentina, de Tierra del Fuego, Ushuaia y las Malvinas. Señor, que la nube de tu espíritu se mueva y que seamos, Señor, aquellos que encendamos el fuego en el altar para que tu luz ilumine el camino hacia Dios. Señor, gracias por habernos buscado, gracias por habernos dado la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Y hoy, Señor, gracias porque tú nos ministras a través de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a ese lugar donde tú nos quieras usar. Amén y amén. ¿No? ¿Qué es lo que a mí me hace un cimbronazo también? Cuando leo y digo, wow, porque me voy a Génesis, me voy a Hebreos, y digo, Señor, vos lo único que me estás mostrando es que sos fiel a tu palabra, sos fiel a tus promesas, y que no tiene que ver con mi fe, con algo que sale de mí y nace de mí, no tiene que ver con cuánta fe me levanté hoy, no tiene que ver con que si mi fe se está apagando o no se está apagando, tiene que ver con tu fidelidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya las cosas no dependen de mi voluntad o de mi deseo, de mis ganas, de mi ánimo, no, dependen de que Dios sigue siendo fiel. Y Dios es fiel a todas sus promesas, me beneficien o no me beneficien. Porque también tenemos que tener ese entendimiento, ¿no? Las promesas de Dios son un sí y un amén. Ahora, si Dios me dice, no tomes este camino porque te lleva a la maldición, y yo tomo ese camino, la fidelidad de Dios sigue siendo fidelidad, y esa palabra se va a cumplir. Entonces, por eso es que Dios le da las instrucciones al pueblo, porque Dios dice, mirá, si vos me escuchás y me obedecés, yo te voy a bendecir en tu familia, en tu ganado, en tu siembra, en esto, en aquello. Ni siquiera las enfermedades de los extranjeros, de los egipcios, te van a tocar a vos. O sea, y da esa promesa, pero dice, pero si no me obedeces, y viene lo que se desata, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con nuestra obediencia, que la obediencia es poner en práctica la fe. Es decir, Dios, yo te creo que lo que dijiste acá se cumple. Así hayan pasado 5.000 años, 4.000 años, 2.000 años, lo que dijiste se cumple, se está cumpliendo. Entonces yo voy a responder de acuerdo a que te creo, a que creo que tu palabra se va a cumplir. Y ahí es donde yo pongo en práctica mi fe, ¿no? Y veo esto en Abraham, y es lo que Esteban quería mostrarle a estos hombres, que conocían desde acá la escritura, conocían desde el haberla escuchado y haberla leído, pero no estaban entendiendo el cumplimiento de la escritura que había sido en Cristo mismo, el verbo, ¿no? Entonces creo que Esteban se estaba esforzando por mostrarles eso, pero no desde un lugar, como digo, de odio, sino desde un lugar de vean que se cumplió la escritura, vean que Dios fue fiel y que lo que dijo en la antigüedad es lo que está sucediendo y es el cumplimiento de la palabra, ¿no? Es que eso es lo que quería mostrar y lo que le quería decir era, el lugar donde ustedes están no es el lugar donde Dios quiere que estén, ¿no? Y eso me impactó. El lugar donde estás, Abraham, no es el lugar donde yo, Dios, quiero que estés. Y eso Dios nos lo está hablando en este tiempo. Muchas veces estamos en un lugar donde Dios no nos dijo que estemos. Entonces Dios te dice, sal de ese lugar y ven al lugar donde yo quiero que tú estés. Hay una promesa y tal vez se puede tardar esa promesa, pero a mí me encanta porque muchos, y Esteban fue el primer mártir, ¿no? Pero muchos tuvieron que morir para que hoy nosotros tengamos esta fe, esta esperanza en Dios, porque muchos tuvieron que dar la vida para pasar la palabra a otros y llegar a nuestras vidas. Entonces, en este capítulo 7 hay un encuentro muy importante. Es la primera vez que se habla de alguien que muere por el Evangelio y también alguien que va a ser usado por Dios para extender el reino hacia el pueblo gentil, que es Saulo.
Entonces, me adelanto un poquito, en el versículo 58 aparece que hay un joven llamado Saulo y a los pies de este se ponen las ropas de Esteban. Entonces digo, wow, porque Esteban está hablando a un nivel y a una altura y el que está escuchando es Saulo, el formado en la mejor universidad, en la mejor facultad, en los mejores lugares rabínicos y está escuchando a un joven hablar con tanta autoridad y tanto conocimiento y tanta revelación que yo me imagino a Saulo, su cabeza le explotaba, porque decía, me impacta cómo habla, cómo sabe, es un judío, es realmente un israelita, pero lo están sacando afuera para apedrearlo y lo ven a Esteban doblar sus rodillas. Y cuando Esteban mira hacia arriba, está hablándole al Señor y dice, veo que se abren los cielos. Y yo me imagino que esto impactó a Saulo y su corazón estallaba, porque Saulo conocía todo lo que Esteban estaba hablando, pero Saulo no había visto nunca la gloria de Dios, no había visto que los cielos abrieran. Y Esteban estaba viendo la gloria de Dios y estaba hablando de algo que a Saulo le impactó. Y por eso me imagino que más adelante, después el Señor se le presenta a Saulo. O sea, no hay casualidades, sino que todo tiene una causa y un porqué. Nosotros estamos acá porque Dios nos eligió, nos escogió con un propósito. Hay millones y millones de personas en el mundo. Y si estamos acá es porque Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto y está desde el principio hasta el final determinado a usarnos para bendecir a otros. Yo pensaba qué hubiera sucedido si Abraham no obedecía, porque a mí me sorprende la manera en que obedece, ¿no? Porque dice que Dios le da una orden, vete de tu tierra y de tu parentela, y le dice, haré una nación grande de ti. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, no hubo acá una conversación como las que yo tengo a veces, ¿no? Ay, Señor, pero justo ahora, pero te parece, pero vos decís, Señor, que lo haga, pero ay, Señor, qué raro, ¿qué es esto que me estás pidiendo? Uy, Señor, pero tanto tengo que sacrificar. Uy, yo no escucho a Abraham en esa conversación con Dios, ¿no? Solo veo que escucha a Dios y obedece, o sea, ejecuta, pone en acción lo que Dios le dijo. Entonces, veía esto, ¿no? De cuántas cosas Dios nos tiene que sacar de nosotros mismos y nos dice, Paula, salí de esto, y yo le doy vueltas a la cosa, ¿no? Pero me queda un poquito más, no, pero déjame que me coma acá en Argentina comemos asado, tomamos mate, ¿no? Déjame que me tome unos mates con la familia y después me voy, Déjame un poquito más que haga esto y después lo dejo. Dame un tiempito más para que siga en esta condición y después la abandono. Pero yo veo a Abraham que escucha a Dios, agarra las cosas y levanta campamento y se va, ¿no? Por no eso es padre de nuestra fe y Abraham hace una mudanza. O sea, sí, Señor, y dejó todo. ¿Cuánto cuesta dejar todo, no? Señor, espera que voy a arreglar esto y te sirvo. Señor, espera que me salga un gran negocio y tenga dinero, así como hiciste con Pedro, que tuvo la red y sacó los peces y ahí te sirvió. Señor, y Lot nos deja una enseñanza, ¿no? Llegaron los ángeles y le dijeron, Lot, sal de esta tierra porque Dios va a destruir esta tierra. Y Lot le dijo, bueno, esperemos la noche, ¿no? Fíjese la diferencia. En medio de un gran peligro, una advertencia de Dios, Lot dijo, quedemos una noche más. Y Abraham no. Al instante hizo una mudanza. Y esto me deja una gran enseñanza, mira, necesitamos tener una mudanza espiritual. La mudanza tiene que ser hoy, no hay tiempo, el Señor está cerca.
Y así como le dijeron los ángeles a Lot, es hora de que lo dejes todo y salgas. Y esto es lo que hizo Abraham. Hizo una mudanza, pero no tardó tiempo. Salió. Y hoy escuchaba que la palabra salir del hebreo es afuera. Afuera de donde estás. O sea, no te estoy diciendo que salgas de este lugar de religión. No, te estoy diciendo que te vayas lejos. Que dejes todo y te vayas a un lugar donde no sabes qué va a pasar. Y eso es depender de Dios. Y eso es, Señor, mi vida depende de ti y no de las cosas que pasen en el mundo, ni siquiera de mi fuerza, ni siquiera de lo que yo sé. Dependo plenamente de ti. Y, y me imagino, Abraham, como cualquiera de nosotros, hubiera puesto, Señor, y cómo sería a dónde voy, y dónde voy a dormir, y qué voy a comer, y qué voy... ¿No? Eso preguntaría yo. Y el Señor le dijo, yo te acompaño. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, que la presencia del Señor nos alcance para todo. Que sea suficiente, ¿no? Porque además yo pienso esto, le da una promesa a futuro, que algo que ni siquiera podía él vislumbrar. O sea, le da una promesa de una descendencia en una tierra que ni un hijo tenía. ¿Qué multitudes podía tener detrás Abraham? Y yo me preguntaría eso, ¿no? Cuando no veo ni un poquito, porque es fácil creerle a Dios cuando vemos la puntita del ovillo. Es fácil creerle a Dios cuando vemos que las cosas empiezan a tomar forma y decimos, ah, por acá viene el tema, ¿no? Pero para mí es difícil creerle a Dios cuando no veo nada, cuando del otro lado es la nada misma. Y ahí se hace complicado creerle al Señor, porque uno empieza a darle forma a las promesas, ¿no? Uno empieza como a darle, yo digo, uno lo pone en frasquitos. A mí me gustan los perfumes y me gustan los frascos de perfumes, ¿no? Y me gusta ver que son tan distintos todos y pueden tener fragancias similares, pero los frascos son completamente diferentes. Y yo digo, yo siento que a veces le pongo a Dios un tamaño de un frasco, una forma de un frasco para hacer algo en mi vida. Yo quisiera que venga en un frasquito redondo azul y Dios me lo trae en un frasco cuadrado verde, ¿no? Y yo digo, pero mi cabeza decía que el milagro venía por acá. Mi mente decía que la solución venía por este lado y que venía con esta forma y que tal persona me iba a ayudar. Y resulta que Dios hizo como quiso, ¿no? Pero en ese momento no ver nada es muy difícil. Es muy difícil tomar las cosas y salir y decir, ¿y ahora a dónde vamos? ¿No? Y nosotros sabemos de eso. Con eso no hemos pasado esa situación, de, como yo digo, bajar la persiana en el ministerio y decir, ¿y ahora? ¿Eh? Y de pararse en una plataforma donde uno miraba multitudes así y tenía un micrófono en la mano, a sentarse en una silla con 3 personas y decir, ¿y ahora? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué nos espera? Y era todos los días, les aseguro, mirarnos y decir, ¿y hoy qué pasa? Porque no es fácil el no ver nada del otro lado, no es fácil. Pero lo único que uno entiende cuando uno obedece la orden es que uno camina bendecido. Y no tiene que ver con cuánto uno tiene materialmente, con cuánto uno camina bendecido, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Y es ahí donde Dios se convierte en más que suficiente, ¿no? Esto es el todo, porque sin eso no habría chance, no habría opción. Entonces, qué importante para mí hoy es ver que Abraham tiene esta actitud de obedecer a Dios más allá de lo que no ve, más allá de lo que lo desafía, más allá del temor que esto implica, porque uno dice, ¿y ahora? Es realmente la fe, la confianza, la certeza de que Dios es el que está en control, de que yo no puedo manejar nada,
Eso es creerle al Señor. Es decir, Dios, yo no puedo tomar el control de esta situación. Me supera, me desborda, no sé para dónde agarrar, pero vos me vas a mostrar el camino. Y esto es lo que Abraham hace, sale. Ahora, yo entiendo que Dios tenía un plan con la vida de Abraham y con su papá, pero vemos que su papá se estanca en esta ciudad y Dios dice, este no era mi plan. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas y muchas veces nos hemos estancado en un lugar, nos hemos quedado ahí por años y Dios dice, yo necesito darte un nuevo tiempo. No es este el lugar. No te formé y preparé para esto. Yo te quiero ahora sacar de este lugar. Y Abraham me muestra que fue obediente, que tuvo un tiempo de migrar hacia otra tierra, pero algo que es muy importante, dice que murió su papá, que cuando murió su papá, él ahí realizó un cambio de herencia. Vemos, si vamos a Génesis 11, porque a mí me gusta que lo podamos leer, ¿no? Que no sea un cuento nuestro. Si vamos a Génesis 11, el verso 31 nos habla de esto, ¿no? Viene contándonos que murió Harán y que su padre, antes que su padre, Taré en la tierra de su nacimiento y demás, y que Abraham tomó esposa y Nacor también, y dice el verso 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, y escuchen esto, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. ¿Eh? Él sale de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Pero ¿qué pasa? Dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Si salió con un objetivo, salió con un rumbo, con un destino, pero se queda a mitad de camino. Dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y ahí empieza esto de Génesis 12 que leíamos antes, ¿no? O Que es lo que sea, Nelson se decía. necesita cortar con toda herencia para empezar un camino nuevo con Dios. Y aquel que estaba en el catolicismo tuvo que cortar con todo lo que aprendió en el catolicismo, aquel que estuvo en el ocultismo tuvo que cortar con todo, y muchos de nosotros tenemos que cortar con lo mal aprendido, y ese es mi caso, con todo lo mal aprendido en la religión, llámese bautista, pentecostal, la religión, que lo único que hizo fue meterme en una denominación y no hacerme buscar más de Dios. Y hoy lo que nosotros queremos es que cada uno en forma independiente pueda buscar más de Dios y levantar un altar con Dios. Porque eso es lo que hizo Abraham. Abraham obedece, emigra, sale, tiene un cambio de herencia y ahora la promesa no es la que su padre le deja, porque su padre le dejó un negocio y lo que Dios tenía era mucho más grande. Y muchas veces nosotros nos limitamos a lo que nos promete un hombre, un cargo en un lugar, un puesto, un lugar de reconocimiento, nombre. No, 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 no. Dios te quiere sacar de todo esto y Él quiere que camines con Él rumbo a esa promesa, a esa promesa y ese pacto que Dios hizo con Abraham y que Jesús lo renueva con nosotros. Eh, una de las cosas que le está diciendo Esteban a estas personas está en el versículo 6 y les dice, y le dijo Dios, así que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. O sea, le está recordando Esteban a estos varones judíos lo que pasó con sus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo que sucedía. Esto proféticamente que le había hablado Dios a Abraham se cumplió
en esos 430 años donde el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y ahí empieza a hablarlo Esteban, ¿no? Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto, saldrán y me servirán en ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjense que lo mismo pasó con Abraham. Salió de la tierra, dejó todo, y lo primero que hizo fue servir a Dios. Levantó un altar y le adoró. Y esto nos habla hoy a cada uno de nosotros. Dios nos sacó del lugar donde estábamos para que seamos sacerdotes, que podamos adorarle 24/7, todo el tiempo, hacer que el reino se manifieste hoy en nuestra vida. Jesús habló del reino, que Él volvería y formaría el reino y volvería como rey, pero hoy está en nosotros el Señor. Y él nos dio ese poder y esa autoridad para extender su reino aquí en la tierra y saber que nos movemos con el poder del Espíritu Santo. Pero, pero también entendemos que aunque el reino esté en nosotros, la promesa es que Él va a venir a buscarnos y que nos va a apartar y llevar a ese lugar y Él va a limpiar la tierra y regresaremos a reinar con Él por toda la eternidad. Muchas veces nosotros, por desobedecer las leyes de Dios, por no dejar todo y caminar con Dios, perdemos sus promesas y sus bendiciones. Por eso muchos hermanos pierden toda la bendición, porque empezaron a caminar bien y se desesperaron, dijeron, el Señor ya no viene, esto ya pasó, no es verdad, y perdieron, como dice la palabra, apostataron de la fe y perdieron esta promesa y este pacto de Dios con nosotros. No podemos vivir alejados de Dios porque así como el pueblo terminó como esclavos y extranjeros, así vamos a terminar como esclavos y extranjeros. Lot terminó como un esclavo y un extranjero en una tierra donde él nunca tenía que haber llegado, pero sus ojos empezaron a ver no a Dios, sino lo que ofrecía Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, cuidado donde están puestos tus oídos, cuidado donde están puestos tus ojos. Necesitamos oír a Dios y verle todo el tiempo. Y este era un poco el mensaje que Esteban les estaba dando a sus hermanos, ¿no? Les estaba diciendo, vuelvan, o sea, vuelvan a poner el foco en el lugar correcto porque se desviaron en pos de un montón de otras cosas y no se dieron cuenta que esto que Dios prometió ya se cumplió y que se está cumpliendo, ¿no? Y esto es también lo que a veces necesitamos, volver el foco, volver a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque a veces la mirada se nos empieza a desviar y nos pasa lo que a Lot, ¿no? Empezamos a ver otras cosas que parecen bendición de Dios, pero que en realidad son como lo que nuestro corazón desea solamente y no que Dios nos está dando. Entonces vemos como una mesa servida delante nuestro y queremos comernos todo. Y Dios nos dice, no, de esto no comas, come de esto, pero de esto no comas. Y nosotros queremos comernos todo. Entonces, creo que lo que Esteban hace énfasis es en esto, miren, o sea, vean que claramente podemos comprobar que este Jesús, que esta es la promesa, que esto les estaba hablando de un reino que era la promesa que Abraham tenía. Abraham no tenía solo una promesa de una tierra donde iba a llegar y todo iba a estar lindo. Abraham tenía una promesa de eternidad y esto lo entendió Abraham. Por eso Hebreos nos dice que él vio más allá, vio una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Abraham vio otra cosa, ¿no? Y yo decía, Señor, que tengamos esa mirada que tuvo Abraham, que tengamos esa mirada, esa expectativa a largo plazo y no a lo inmediato. Porque también sucedió eso durante mucho tiempo, ¿no? El Evangelio fue algo para emparchar lo inmediato.
dame la casa que necesito, dame el auto que necesito, dame la ropa que me gusta, dame que pueda comer rico, dame para que tenga para, ¿no? Y fue un evangelio de lo inmediato, de la bendición. Pero Abraham no estaba viendo solo que iba a ir a una tierra, que iba a fluir leche y miel. Abraham estaba viendo que había una ciudad celestial, que Dios era el fundador y el arquitecto, y que ahí apuntaba, ¿no? Él apuntó a eso, él caminó hacia eso, más que caminar a un lugar en el mapa, él caminó hacia eso, tuvo esa visión. De hecho, la escritura dice que fue al primero que se le predicó el evangelio, las buenas nuevas, él entendió eso, ¿no? Entonces yo decía, Señor, que yo no me quede con lo material, con lo que mis ojos ven, que no me quede solamente con la bendición que viene del cielo. Gracias, porque sé que toda mi provisión y todo lo que tengo viene de él, pero no me quiero quedar con eso, A mí ¿no? Quiero ir, ver más allá, quiero que mis ojos aprendan a ver más allá. me encanta porque Abraham logró ver un montón de cosas que después iban a tener un significado con el pueblo de Israel. Ahora en el versículo 8 le habla de la circuncisión y esto queda como un pacto entre Abraham y Dios. Ahora, la circuncisión no era otra cosa que morir a la carne, morir a todos los deseos que Abraham podía tener. No solo eso, la circuncisión en realidad se la da Dios a Abraham porque tenía que morir a la carne en el sentido de dejar de manejar su vida y dejar de ser el que gobierne su vida para que Dios gobierne. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa y era, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te daré esta tierra a tus descendencias. ¿Y qué pasó? ¿Con quién era la promesa? Con Sara. Y Dios le dijo que Sara iba a concebir. Y ellos no creyeron en eso porque buscaron un atajo y una manera de solucionar que se estaba Mm. tardando la promesa. Entonces, ¿qué hace? A Sara se le ocurre darle la sierva a su marido para que tuviera un hijo. Eso fue una manera de decir, nosotros hacemos las cosas, ¿no? Fue como en el Edén, Adán y Eva se cubrieron con las hojas. ¿No? Nosotros cubrimos nuestro pecado, la macana que nos mandamos la arreglamos nosotros. No, dice Dios, la macana la arreglo yo, no hay otra forma, ¿eh? Vos no podés arreglar nada. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Le dice, esto que te mandaste no tiene arreglo, porque es una manera de decirme, no confío, y te estoy dando una ayuda porque no confío, estoy haciéndolo por vos porque no confío, porque te estás demorando. Entonces Dios, ¿qué le dice? Tenés que quitar el prepucio, era una manera de quitar, no el pecado a nivel de sexualidad, sino era un pecado de orgullo, de creer que podía él, ¿sí? Como Sara también, que es lo que nos pasa a todos, no sé a ustedes, pero a mí me pasa, creer que puedo con todo yo y que yo lo resuelvo, ¿no? Y después digo, ay Señor, eras vos. Le quiso dar una manita a Dios, quiso ayudar a Claro. Dios a que la promesa se cumpla. Y Dios le dice, bueno, ahora necesito que Y renovemos ahí, esta claro, promesa y este y pacto. ahí Dios renueva el pacto con Abraham y le pide que se circuncide. Era una manera de quitar esto de gobernar él. Y después de la circuncisión, ¿qué pasa? Ahí viene Isaac, porque la promesa era que Dios iba a hacer algo, iba a hacer un milagro en la vida de Sara, porque Sara no podía tener un hijo. Entonces, esa era la promesa que Dios le había dado. Si yo lo voy a hacer, dice Dios, lo voy a hacer a mi manera. Pero Abraham y Sara lo hicieron a su manera, ¿no? En la carne. Esto es, a veces, por eso yo decía antes, a veces yo espero que Dios haga las cosas a mi manera. Y yo digo, ay, el milagro va a venir así, por este lado, tal persona. Esa es mi manera, pero Dios lo va a hacer a su manera si yo espero. Entonces, eso fue la circuncisión, ¿no? Fue una manera de renovar el pacto con Abraham y quitar de en medio toda su carnalidad, que era gobernar él, hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Y ahí él después, al octavo día del nacimiento de cada uno de sus hijos, realiza este acto de circuncisión. Y qué tremendo porque Abraham, después de este pacto con Dios, él se aparta.
ya no hace nada si no le consulta a Dios. Y eso nos enseña que nuestra vida tiene que depender de Dios. No podemos hacer nada sin consultarle. A veces nos sucede que llegan noticias que nos amargan, que nos dan intranquilidad y nos preocupan humanamente, nos preocupamos. Y es ahí donde necesitamos decir, Señor, necesito que tu reino se manifieste y que tus promesas se cumplan. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y descanso en estas promesas. Y todo lo que tenga que venir, tú lo permites. Porque cuando Abraham después empieza a caminar con Dios, nace Isaac. Y cuando nace Isaac, ¿qué hizo Abraham? Se empezó a olvidar de Dios. Entonces Dios le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. Quiero a tu hijo, porque lo que me distrae y lo que me está alejando de ti es lo que te di. No, a veces le pedimos a Dios, dame esto, dame esto, dame esto, y Dios te lo da. Y cuando Dios te lo da, uno dice, wow, ¿para qué me lo dio Dios? Porque me lo dio y empecé a irme por otro camino y tengo que dejar todo eso para volver a Dios y decir, Señor, prefiero no tener nada y tenerte a ti que tener todo y estar lejos de ti. Y Abraham entendía eso. En esos 3 días que sube al monte, lo que comprende es, Señor, cuando yo no tenía Isaac, caminaba contigo. Y ahora que tengo Isaac, me alejé porque me preocupé por él. Pero ahora, Señor, yo te lo entrego. Te entrego mi Isaac. Y Dios no quería Isaac. Dios lo que quería Era el corazón de era el Abraham. corazón de Abraham. Claro. Entonces, Dios no quiere nuestro sacrificio. Dios no quiere que nos matemos por servir en una comunidad. Dios no quiere que hagamos cosas como acá en este país se acostumbra ir todo un día a pie hasta un lugar donde hay una religión y dicen, caminé y me sangré los pies, algunos van de rodillas, ¿no? En cada país hay una forma distinta. No, Dios no quiere sacrificio. Dios quiere nuestro corazón. ¿Y cuántas veces Dios tiene que pedirnos algo, no? Y decimos, ¿por qué Dios me está sacando esto? ¿Por qué si Él me bendijo con esto, por qué ahora me lo quita? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Bueno, yo cuando me pasan esas cosas digo, Señor, me parece que me estás pidiendo mi corazón, no lo que me estás sacando, ¿no? Me parece que me estás diciendo, hey, hey, es como una alarma, un llamado de atención, ¿no? Hey, volvé, ¿sí? Te estás desviando, volvé. Creo que ahí Señor, tú estás tocando nuestras vidas y aún en nuestra soledad sentimos tu mano sobre nuestras espaldas, fortaleciéndonos, sanándonos y recordando cuál es nuestro llamado, poder compartir a otros esta esperanza, esta fe y este llamado. Señor, que nada nos quite la mirada de ti. Señor, queremos pedirte por ese milagro en nuestros ojos, que tú puedas sanar nuestra vista, que tú puedas sanar nuestros oídos, que tú puedas sanar nuestros huesos. Señor, hay hermanas con situación en sus pulmones, en su aparato respiratorio. Señor, que todo lo que impide que podamos anunciar tu palabra se quite de nosotros. Limpia nuestros pies para que estén libres de poder ir a lugares donde hay necesidad. Pon nuestras manos aceite para poder ungir este aceite sobre aquellos que están heridos. Señor, restaura nuestro corazón. Señor, se cierran las puertas del pasado, porque tu palabra dice que si tú estás en nosotros, todo lo viejo desaparece. Queremos perdonar a los que nos hicieron daños. Queremos cortar cadenas con nuestra herencia del pasado y ser libres en Cristo Jesús de todo aquello que nos quite la paz. Señor, tú reinas en nosotros. Que, Señor, podamos empezar este mes de marzo viendo que en 9 meses, porque esto es lo que tú nos prometes,
Entramos en marzo y vienen a nosotros promesas. De acá a 9 meses tendrás en tus manos. Tú le dijiste a esa mujer que hizo una habitación, tú le dijiste, de acá a 9 meses tendrás eso que me estás pidiendo. Señor, tú le dijiste a Ana, que lloraba y afligida, no tenía la respuesta porque también, Señor, no podía dar a luz. Y ella se sentía afligida y mal. Pero tú le hablas y le dices, de acá a 9 meses tendrás a un Samuel y lo dedicarás para que sea un profeta a las naciones. Señor, queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros padres, quien los tenga todavía, Señor, queremos honrarlos. Señor, queremos ser luz para aquellos que están en tinieblas. Bendice España, Italia, bendice, Señor, Alemania, bendice, Señor, Argentina, Londres, bendice Israel, Señor. Bendice México, Guatemala, Honduras, Señor, Colombia. Gracias, Señor, por los hermanos que entran, piden por trabajo los lunes y al otro día ya tienen trabajo y sabemos que por horario hoy no pueden asistir. Padre, que podamos tener esa libertad financiera para poder tener más tiempo, para tener más reuniones. Señor, bendice a aquellos que están atravesando un momento difícil, que puedan ver que tú estás en su barca y que calmas esa tormenta y que pasarás a tierra firme y echarás fuera todo principado y potestad y hueste de maldad que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Declaramos sanidad, declaramos poder, declaramos a nuestros hijos restaurados, sanos, para la gloria y honra de Jesús. Señor, un nuevo tiempo empezamos. Marzo será un tiempo diferente, donde a partir de este lunes, Señor, vamos a ver días ungidos, llenos de poder, donde vamos a ver a familias sanas, vamos a ver a vecinos y amigos transformados. Señor, te amamos, queremos más de ti. A ti sea la gloria, Jesús. Padre, Señor, trae sanidad, trae libertad y trae respuesta a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Amén y amén.